En esta pausa para el café vamos a hablar de de otros temas vinculados a las propiedades, a la construcción, a los cambios que se han producido en este sector, la mirada también hacia el futuro. Y por eso vamos a recibir con nosotros en estudios al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui. Bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Igualmente. Y al asesor inmobiliario Julio Villamide, que es fundador y primer presidente también de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y director de la revista Propiedades. Un gusto tenerlo por aquí. Buenos días. Buenos días. Es muy grato tener a dos buenos amigos en esta mesa. Me gustaría comenzar por algo muy coyuntural, de pronto hasta si se quiere menor, y no lo es tanto. Hay cierta inquietud, o a esta altura ya una franca inquietud de algunos operadores inmobiliarios en el por la incidencia de Internet. La tecnología también los ha avasallado y en alguna medida les ha comprometido el negocio, porque ahora todo parece resolverse por Internet. De hecho, vamos a hablar de transacciones inmobiliarias que se hacen ahora entre el promitente comprador y el que quiere vender su casa a través de Internet. Julio, ¿usted sobre eso ha puesto el foco? Hay que prohibirla. Pero es tremendo, ¿eh? Sí, pero bueno, ese es el futuro y los operadores o cualquier actor económico tiene que adaptarse. Regla de mercado. A la nueva situación, ofrecer alternativas, brindar servicios. Internet lleva la intermediación a desaparecer como la entendíamos hace 40 o 50 años atrás, ¿no? ¿Y usted cómo ve que se va adaptando el sector? Y con dificultades, algunos más rápidos y otros menos. Yo recuerdo hace muchos años, en la década del 90, en el 94 particularmente, vi una presentación en Francia de la Cámara Inmobiliaria Francesa respecto de un sistema que recién habían instalado. Internet era muy incipiente en ese momento, Claro. Prácticamente no existía desde el punto de vista de uso comercial. Pero ellos habían hecho un acuerdo con la compañía de teléfono y entonces los operadores inmobiliarios podían ofrecer sus propiedades a través del sistema, conectado con una pequeña pantalla, y la gente podía reservar una propiedad que la seña iba a salir de su factura telefónica. Bueno, cuando hicieron la presentación dijeron, mire, tenemos un tercio que anda volando, que son los más jóvenes, tenemos un tercio que está peleando con dificultades y un tercio que se resiste a utilizarlo. Claro. Obviamente era una razón etaria mayoritariamente. Bueno, el otro día hablábamos con Maru acá de la domótica, de la inteligencia aplicada a los edificios. Un día de estos, Otegui, un edificio se va a vender a sí mismo. Bueno, es probable, eso capaz que Julio lo sabe mejor, pero en definitiva la tecnología, la ciencia avanza y la construcción en todas sus expresiones va incorporando ese avance. Tal vez más lentamente que otros sectores, porque son periodos de producción largos, o sea, la naturaleza tiene ciclos relativamente largos, pero la construcción, ningún edificio se planifica, se desarrolla, se vende, se entrega al consumidor, no importa para cuál sea el destino, puede ser una planta de celulosa, puede ser un edificio de vivienda de interés social, en menos de 3 años. Pero se han abreviado esos tiempos. Se han abreviado, pero siguen siendo extensos, nos gustaría que fueran menos extensos. ¿Y por dónde ve usted la posibilidad de abreviarlos? Yo creo que ahí es incorporación de tecnologías, mejor capacitación del personal, más racionalización de los propios proyectos, que eso nace de los estudios de arquitectos, y probablemente tratar de seguir disminuyendo el tiempo de los trámites. Bien, ¿cómo describiría en general la situación del sector, el status quo, digamos? Yo creo que la construcción ha sufrido una transformación profunda, como la sufrió el país. El proceso de transformación productiva del país es un hecho, o sea, negarlo es una tontería. La construcción ha acompañado ese proceso. Hoy tenemos por lo menos 3 motores, antes veíamos a la construcción como el negocio inmobiliario por un lado y la obra pública por el otro. Y esos dos eran los que generaban el 80, el 85% de actividad. Hoy esos dos sumados no llegan al 48-50%. Existe un nuevo actor que son, en general todo amparado en la ley de promoción de inversiones, que son obras agroindustriales, industriales, de servicio, de logística, que están generando una demanda sobre la construcción muy importante. Un solo ejemplo. Yo no sé cuál es el promedio de los apartamentos de cada proyecto de vivienda de interés social, pero estaremos en el entorno de los 30, 28. Tú lo debes saber mejor. ¿Metros? Que yo. Sí, no, apartamentos, unidades. Sí, menos de 30. Menos de 30. En este momento hay en construcción 5 parques eólicos. Esos 5 parques eólicos requieren 1.500 trabajadores.
Eso hace 10 años, 15 años. Perdón, ¿cada uno? No, Entre todos. Pero eso representa, por lo que si son 30 apartamentos, son 50 edificios en Montevideo. Y esa lógica, la planta de ciclo combinado que se está haciendo en Punta del Tigre, con sus problemas, va a representar en el momento máximo de ocupación el equivalente a 40 edificios. La regasificadora, otro tanto. O sea, esa lógica de proyectos que generan una diversificación productiva o una política energética estupenda, en mi opinión, con todo el tema de energías eólicas y energías alternativas, le han dado a la industria la oportunidad, primero, de transformarse, segundo, de incorporar tecnologías de punta, porque esas cosas siempre utilizan tecnología de punta, cualquiera sea el negocio que lo incorpore. Y eso transforma al interior a la industria. El negocio inmobiliario hoy representa, en términos de ocupación, el 25-26% en todo el país, más o menos, de los puestos de trabajo. La obra pública más o menos otro tanto. Y el resto son estos otros proyectos. Y creo que eso, por lo menos en nuestra opinión, no va a cambiarse drásticamente por los próximos 10 o 12 meses. ¿Su visión, Julio? Sí, comparto y creo que es una excelente noticia para todos. O sea, cuando hay burbuja inmobiliaria, recordemos el caso de España, 2005-2006, el 80 o el 90% de la ocupación en el sector de la construcción era el mercado inmobiliario. Eso es una patología del mercado, no es lo correcto. O sea, yo aspiro a que el porcentaje de participación del mercado inmobiliario en el total de la construcción sea el más bajo posible, porque eso asegura que haya una dinámica de negocios interesante. Una continuidad a largo plazo, digamos. Claro, que va a ser gradualismo. Y sobre todo inversión, empleo, ingresos, etcétera, porque los consumidores de los bienes inmobiliarios tienen que tener empleo, tienen que tener ingresos. Que se esté moviendo la plata, digamos. Sí, un horizonte de perspectiva y de expectativa de largo plazo interesante como para asumir un crédito, etcétera. Y en ese contexto, yo creo que el mercado está sólido, lo conversamos un poco con Ignacio antes de entrar a estudio. Yo separo claramente dos periodos de más o menos 25 años. Uno que arranca en 1978 hasta 2003, por ahí, que en algunas cosas podría extenderlo un poquito más, donde se cometieron prácticamente todos los errores. Hubo burbuja inmobiliaria, hubo clientelismo político, hubo endeudamiento en dólares de la gente con crisis hipotecaria brutal, hubo regulación del mercado de alquiler, o sea, hubo de todo, y la consecuencia fue la generación de enormes patologías sobre el mercado habitacional, entre ellos la creación de los asentamientos irregulares. Y en los 25 años que comenzaron, a partir de 2013 en adelante, es como que el sistema político aprendió de sus errores y no ha vuelto a cometer. Cuando digo el sistema político, hablo de todos los partidos políticos, porque todos cometieron esos errores, incluso mirar para el costado con los asentamientos y hasta fomentar que algún caudillo los fomentara a nivel de barrios o ciudades del interior, y después entendieron hace algunos años que se estaban comprando un problema futuro enorme, y hasta incluso el Partido Nacional llegó a incluir en su propuesta la eliminación en 10 años de los asentamientos. Quiere decir, se aprendió la lección, digamos, y el rumbo ahora está claro. Muy claro, muy claro. Más allá de las pequeñas fluctuaciones que pueda haber. Sin duda, que son de la economía, y el mercado inmobiliario nunca se va a separar de la evolución de la economía. Si la economía está... Los mercados inmobiliarios suelen amplificar los movimientos de la economía. Es decir, si la economía crece 3, el mercado inmobiliario va a crecer un poquito más. Y si la economía crece 1, probablemente el mercado retroceda, el inmobiliario. Pero en un contexto donde comparto con Ignacio que el horizonte de largo plazo es esperar un crecimiento de entre 2 y 4% de largo plazo estable, y esto no se daba en el país, no se dio probablemente nunca. No tenemos estadísticas del siglo XIX, pero por lo menos en el siglo XX no ha habido periodos tan prolongados de crecimiento. Creo que es un contexto en el que uno, como analista, se anima a hacer pronósticos a 5 años o a 20 años. Optimistas en este caso. Sí, relativamente optimistas. Creo que hay restricciones, creo que hay cosas para solucionar. Tenemos algún problema en el frente sindical, tenemos problemas con el financiamiento de los pequeños proyectos que el nuevo equipo económico deberá ayudar a subsanar. Tenemos una necesidad de la SAFAP de colocar dinero, pero los bancos no están siendo buenos intermediarios en ese sentido. Es decir, hay cosas para subsanar. Ahora, los problemas que tenemos son problemas positivos, porque el 66% de los nuevos hogares
Montevideo son en los últimos años inquilinos. Nosotros tuvimos entre 1996 y 2004 el 46% de los nuevos hogares yéndose a asentamientos irregulares. Ahora se están yendo al mercado de alquileres. Generan una presión enorme sobre la demanda y generan que los precios sigan todavía creciendo por encima de la inflación. Pero es un problema positivo. La gente tiene empleo, la gente gana y quiere pagar un alquiler y no quiere vivir en un asentamiento como de repente en los 80 en los 90. Ignacio decía algo antes de ingresar al estudio y tiene que ver con la necesidad de no cometer errores, Exacto. ni de parte de los privados ni de los públicos, porque parece auspicioso el panorama que planteaba Julio. O sea, pongámonos de acuerdo en el primer acierto y es trabajar juntos. Sin duda, cuando uno observa en su globalidad el escenario que tiene el país por delante, no solamente en el negocio inmobiliario, uno es optimista. Yo por lo menos soy optimista. Lo que sí creo es que ese escenario que nos viene del exterior podrá ser un poco más amigable o menos amigable, pero en definitiva, si no cometemos errores, ni el gobierno ni los privados, y tratamos de actuar con inteligencia, el país tiene un escenario de potencial crecimiento por los próximos 10 o 15 años. Y eso es algo que debemos que cuidar. Un país con un desempleo del 6 o el 7% es un país al cual no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a desempleos mayores. Y eso desataba una lógica en el mercado laboral, en la cabeza del empresario, en la cabeza del sistema político, diferente a la actual. Entonces hay que transformar, hay que cambiar esa lógica y desarrollar cosas como esta, que no son menores. Empezar de vuelta en la cultura del trabajo. A propósito de ese aspecto de la cultura del trabajo y sobre lo que decía Villamide, el factor sindical, ¿qué es dable esperar en ese vínculo que tienen los empresarios con el sindicato para estos próximos años? Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. No estamos probablemente en el mejor de los momentos, pero en definitiva... ¿No estamos en el mejor de los momentos? ¿A qué refiere? A ver, cuando uno exige derechos y exige mejoras y no existe contrapartidas que nos permitan mantener la competitividad y la productividad del país, que no pasa solamente por el valor del dólar o el valor de la energía, también pasa por la eficiencia en la ejecución de las tareas. ¿El trabajador está pidiendo hoy más de lo que da? Yo creo que sí, que el trabajador... A ver, el Uruguay salió de una situación de dificultad en 2003, llegó a un nivel salarial, en mi opinión, bueno, por lo menos en el caso de la construcción, sin duda, 2014. Uh-huh. Lo que nosotros estamos diciendo ya desde hace unos cuantos meses es que esa lógica de mejorar sin contrapartidas no es una lógica que le permita al sector construcción, que ahí englobo a todos, al inmobiliario, a todo lo que hacemos, que le permita ser eficiente y eficaz para que el país se siga desarrollando. Solamente un ejemplo. Hace poco estuvimos en Medellín y el Banco Mundial, la CAF y el BID nos decían que América Latina, para mantener sus posibilidades de crecimiento en los próximos 10 años, debía invertir 270.000 millones de dólares en infraestructuras en el próximo quinquenio. Y no lo estamos diciendo nosotros, o sea, nos están diciendo, señores, preocúpense con sus gobiernos de desarrollar las infraestructuras, porque eso es lo que los va a posicionar en mejor condición para poder competir con el resto del mundo. ¿Y usted siente que hay mucha traba en este sentido? Pero en ese sentido, digo, la infraestructura es el elemento final. Para llegar a esa infraestructura se exigen muchos elementos. Buena tecnología, buenos equipamientos, eficiencia productiva, para lograr dotar al país de esa herramienta que en definitiva lo coloca en una buena situación. La tensión entre los empresarios y los sindicatos es una nube en el horizonte, Villamide. Yo percibo que la buena relación que tradicionalmente hubo entre los sectores empresariales en la construcción y el ZUNCA, claramente, que de este sindicato estamos hablando, no está pasando por su mejor momento. Y me da la sensación que hay posturas divergentes respecto a temas claves que va a haber que solucionar de la única forma que se puede solucionar, que es dialogando y conversando, para efectivamente ingresar en una etapa. Es decir, nosotros ya usamos toda la capacidad ociosa que teníamos desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de recursos humanos, etc. Si queremos seguir creciendo al 3 o 4%, tenemos que ser mucho más eficientes, y también el sector empresarial, no solamente los trabajadores, ¿no? La audiencia participa también. Si se construyera el metro de Montevideo, movería enormes rubros de la construcción
Y lo mismo la construcción de rascacielos. ¿Cuándo el municipio se va a mover en ese sentido? No digo llenar la ciudad de rascacielos, pero en las zonas excéntricas y Pocitos, donde ya hay edificios altos, le daría más pinta a la ciudad y el municipio recaudaría mucho más plata, porque en un mismo metraje tendría muchos más apartamentos. Bueno, una expresión de deseo casi, Julio. Sí, yo perdí 3 años de mi vida promoviendo 2 rascacielos en el buceo, y hoy hay edificios de esa altura y algunos proyectados que son más altos. El metro es un tema de oferta y demanda respecto de los servicios públicos. Creo que una ciudad como Montevideo probablemente pudiera necesitar al menos una línea o 2 de metro. Pero en todo caso estamos enfrentándonos a una coyuntura muy singular, porque queremos generar puertos, queremos mejorar las carreteras, necesitamos seguir con la inversión en energía eólica, tenemos que aumentar mucho la producción de vivienda formal. De acuerdo a nuestros cálculos, la producción de vivienda formal debería duplicarse en los próximos 20 años respecto de los pasados 20, porque no olvidemos, el 50% de la demanda la cubrió la informalidad urbana y nadie quiere que eso vuelva a ocurrir. El metro, rascacielos, etcétera, y estamos con una sector de la construcción que tiene una tasa de desocupación cercana a 0 y con niveles de productividad que en algunas líneas han bajado 20-30%, de acuerdo a lo que dicen muchos constructores. Entonces es un contexto en el que hay que repartir de nuevo y empezar un ciclo nuevo, fantástico, porque bienvenidos todos estos problemas que hablan de crecimiento y de prosperidad. Hace 15 años estábamos discutiendo si mandábamos 400 o 800 del seguro de paro, claro, y si recuperábamos 200, etcétera. Ahora coinciden ambos en la existencia de ciertas fricciones con los sindicatos. ¿Cómo evalúan, ahora que ya lleva algunos meses de aplicación, la incidencia de la ley de responsabilidad penal del empleador? A ver, nosotros estuvimos en contra de la ley, fue una cosa clara. Sí. El año pasado, lamentablemente, debe haber sido el año más alto en cantidad de accidentes laborales en los últimos 10 años. Quiere decir que la ley no contribuyó en absoluto a que disminuyeran los accidentes laborales, los accidentes mortales. En todo caso, la única forma de poder lograr el abatimiento de los accidentes, tanto de los mortales como de los gravísimos o los graves, es desarrollando una cultura de prevención al interior del mundo del trabajo. Ahora, los defensores de la norma van a arguir que ese era justamente el propósito. No, perdón, la norma no tiene una palabra de lo que yo termino de decir, ni una. No hay una palabra que indique que en la ley hay una preocupación por la concientización, la educación y el fomentar en el mundo del trabajo una cultura de prevención. Si la hubiera tenido, probablemente nuestra postura hubiera sido otra. Bien. Esa norma es una norma que no ha contribuido ni va a contribuir. Podrá haber empresarios presos. Yo no digo que no. O gerentes, o en fin, al interior de cada empresa se verá dónde está la responsabilidad. Pero no contribuye a disminuir los accidentes. La única forma de que eso cambie, te lo voy a decir de otra forma, si hay alguien que se puede vanagloriar de haber trabajado eso en forma conjunta durante 25 o 30 años es la construcción. Nos hemos generado, salvo el último decreto, que no lo acompañamos porque también dejaba muchas zonas grises, siempre trabajamos en forma conjunta este tema. Nosotros en el año, lo decía Julio hace un rato, en el año 2003, si yo mal no recuerdo, teníamos 14.000 trabajadores en obra. Y teníamos entre 8 y 12 trabajadores fallecidos por año durante toda la década posterior. En el año 2013 estábamos con 74.000 trabajadores en obra y teníamos la misma cantidad de fallecidos. Si hubiéramos sido una industria tan desaprensiva y tan inconsciente, hubiéramos acompañado las dos tendencias. Claro. Entonces, y ¿saben una cosa? La construcción no es el que ocupa ese triste primer lugar en los accidentes mortales. Tiene una condición, tiene un sindicato fuerte que hace foco en el tema y son accidentes urbanos en su gran mayoría. En consecuencia, la prensa los toma, los pone y todo eso es lícito.
pero es por eso que hay una focalización sobre la construcción. Usted Pero señala estamos en cuarto que lugar. hay dificultades a veces para acceder a la información que tiene que ver con el sector rural, con el sector agropecuario muchas veces. Sí, no solamente el sector rural. ¿Cuál otro? A ver. El sector comercio y el sector industria, con la incorporación de la logística, y todo eso, están por encima nuestro. Julio, cuando se menciona este tipo de regulaciones o de reglas de juego, el inversor, ¿cómo las observa? Cuando tiene la intención, el interés de volcar sus inversiones en Uruguay, ¿es este un elemento que distorsiona su interés, digamos, que lo aleja o pasa como parte de una regla de juego? Nos ha pasado con algunos clientes, básicamente españoles, que vienen de otra modo de trabajo, que han intentado y en algunos casos lo han hecho de invertir en Uruguay y después han desistido por problemas sindicales, ¿no? Sí, problemas a los que no estaban acostumbrados en España y problemas que los desbordaban porque no tenían una solución de sentido común, de cierta sensatez. Eso ha notado un efecto disuasor, digamos. Eso es una causa que bueno, habrá que tomar con pinzas en el sentido de que hay que analizar caso a caso, y habrá casos en los que probablemente haya sido el empresario el que pretendía imponer sus normas que no son válidas en nuestra legislación. Pero hoy el escenario es el mundo. Hoy competimos con Miami, competimos con Asunción, competimos con incluso plazas en Argentina, etcétera, con España. Por lo tanto, el país tiene que ser competitivo no solamente respecto a la productividad de sus factores de trabajo, de capital, sino también en cuanto a la normativa. Y es en ese sentido que yo creo que todos, sector público, privado y trabajadores, deberemos sentarnos. Por ejemplo, hay bancos que me dicen que la fortaleza de AEU es una restricción para crecer en el tema de los créditos hipotecarios. Bueno, eso no puede ser, eso hay que sentarse en una mesa y discutirlo, porque nunca una conquista sindical puede ser una traba para un crecimiento que además es imprescindible para que sectores de clase media y media baja puedan acceder a la vivienda. Bueno, muchas gracias Julio Villamide, Ignacio Otegi, por esta grata presencia y además tan ilustrada con información tan importante. ¿Está bueno para vender o para comprar, Julio, ahora, en este momento? Siempre es bueno vender y comprar. Yo siempre respondo lo mismo. El mercado inmobiliario se ha tornado en Uruguay muy previsible. Nadie va a venir aquí colocando $100.000 y pensando tener 200.000 el año que viene, y eso es bueno. Pero tampoco va a tener 50.000 el año que viene. O sea, es un mercado previsible en el que hoy, si el que compra tiene dólares, a lo mejor esperar un poco no es un despropósito. Si el que compra va a comprar con un crédito en UI, mi consejo es que compre ya, porque está comprando cada año más caro, ¿no? ¿Usted? Yo opino igual que Julio. Me da la impresión de que, a ver, en general la expectativa del mercado es que las propiedades caigan de valor. Eso es lo que siente la expectativa del mercado. A los jóvenes que me han consultado le he dicho lo mismo que Julio. Necesitas comprar, comprá. Después vas a pagar más caro. Y es lo que ha pasado en los últimos 3 años. Ha quedado un tema que no es menor, que es el tema de infraestructura, de la infraestructura vial, que ya habrá oportunidad en su momento de hablarlo, que es un desafío no menor que tenemos por delante. Exactamente. Villamide, Otegi, muchas gracias. Mucho gusto. Si tu familia crece, la asociación